Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Mi nombre es Segundo Galdames y seré su profesor guía para la asignatura Programación Web, ¿ya? Este ramo es muy interesante porque les va a ayudar a adentrarse, a conocer los secretos de la programación propiamente tal, que tiene que ver con las aplicaciones web. ¿Ok? Las aplicaciones web que son tan utilizadas hoy, junto con las aplicaciones móviles, ¿cierto? Tienen, digamos, dos almas. Una es la llamada capa front-end. La capa front-end es aquella que nosotros vemos habitualmente en eh, los navegadores, ya como el ejemplo este que estoy mostrando. Esto es lo que llamamos frontend, que es la parte de diseño, las fuentes, las imágenes, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos ver como usuarios dentro de un navegador que puede ser Mozilla, Firefox, Chrome, Edge, y si tienen otras versiones como Opera, Safari, etcétera, etcétera, inclusive en nuestros teléfonos móviles, ¿ya? Entonces, esta capa que nosotros vemos de presentación de un sitio donde vemos contenido se llama frontend o aplicación del lado del cliente, ¿ya? Del lado del cliente quiere decir del lado del usuario, ¿ya? Porque estas dos almas convocan o describen dos áreas que son la del lado del cliente, llamada también frontend, y la del lado del servidor, llamada también backend, ¿ya? Lo del servidor nosotros no lo vamos a tocar en esta asignatura, ustedes lo verán más adelante, por ejemplo en desarrollo web y en otros ramos posteriormente, ¿ya? Así que tranquilos con eso, aún eh, no trabajamos en esta etapa. Bien, veamos un poquito, bueno, cuál sería en realidad el programa que nosotros vamos a tocar en esta oportunidad. Para el ramo de programación web tenemos tres niveles. Uno es la capa de HTML. Nosotros vamos a aprender, tal como lo podemos ver aquí en pantalla, ¿cierto? Aquí ya tengo un documento sacado de manualweb.net con el cual vamos a ver un poquito de historia. Y también tenemos la estructura del diseño. O sea, el programa va a tener tres grandes patitas, por decirlo de una manera. La unidad uno vamos a ver lo que es HTML. La unidad 2 vamos a ver el diseño, lo que conoceremos como CSS. Y en la unidad 3 veremos aspectos importantes de un lenguaje de programación que funciona hoy tanto del lado del cliente como del lado del servidor, llamado JavaScript, que no tiene nada que ver con Java, sino que siempre decimos lo mismo, que JavaScript no es Java, no es una versión de Java, no, son dos lenguajes distintos, ¿ya? Ustedes van a ver Java en una asignatura y en esta, la unidad 3, vamos a ver JavaScript, que es un lenguaje diseñado para aplicaciones web, ya que nació hace mucho tiempo. Ya veremos los detalles históricos, ¿no es cierto?, de este lenguaje. No vamos a ver grandes detalles, pero sí lo más importante para poder trabajar con sitios web. En esta asignatura nosotros en realidad vamos a aprender a crear páginas web con HTML, con CSS y con JavaScript, ¿ya? No es que, aunque estos tres elementos se pueden usar para crear una página, normalmente lo que se hace aquí es integrar, ¿ya? Integramos HTML, integramos CSS e integramos también JavaScript. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que realmente es interpretado el navegador? El navegador, por decirlo de alguna manera, lo único que lee es HTML. Lo único que lee, digamos, el navegador web, cualquiera que ustedes usen, es HTML. Entonces, digamos de alguna manera que HTML es la base, ¿ya?, de las páginas o sitios web, ¿ya? Normalmente cuando uno habla de páginas web,
se está refiriendo básicamente a estructuras, ¿cierto? Que son semejantes a esto que estamos mostrando aquí, ¿ya? Pero en realidad, hoy día las páginas web tienen que ver con estructuras que son mucho más complejas debido a que el tema de las páginas que antes eran como repositorios de conocimiento general, hoy día hablar de página web es hablar de un sitio o hablar de un sistema, que es algo más complejo, más completo, porque incluye también el trabajo con las bases de datos, que es otro tema que ustedes están aprendiendo, ¿cierto?, en esta carrera y que se complementan todos ellos para formar lo que nosotros llamamos hoy sitios web, ¿ya? O sistemas web, que es la palabra que a mí me parece más acertada, ¿ya? Así que básicamente, como capa introductoria, podríamos decir que en estas tres unidades nosotros vamos a ver HTML. Vamos a trabajar con HTML5, que es la última versión de HTML, pero vamos a partir también mencionando algunos conceptos históricos de HTML como para tener una contextualización, ¿ya? Y luego le vamos a añadir estos elementos, como un diseñador, por ejemplo, coloca, bueno, este sitio es muy sencillo, pero cómo coloca una imagen por acá, otra por allá, cómo crea este navegador, cómo escribe con este tipo de letra, pero después este otro. O sea, va, cómo va, ¿no es cierto?, trabajando cada uno de estos estilos, ¿no es cierto?, que uno ve en una página, cómo van trabajando, bueno, eso también lo vamos a ver a través de CSS. Y luego veremos cómo hacer que la página tenga algunos comportamientos, algunos elementos que le den una respuesta al usuario que puede, por ejemplo, presionar un botón, puede, por ejemplo, señalar algún elemento, una búsqueda, una selección de, un mensaje, un pop-up, como nosotros los conocemos, o una ventana emergente, ¿ya? Entonces, todos esos detalles los vamos a ir viendo durante esta asignatura, ¿ya? Así que, como dice un amigo mío, vamos a meterle más adelantito manos al código para poder aprender in situ cómo trabajamos. Ahora, algunas preguntas. Eh, ¿Con qué editor trabajo? Bueno, cualquier editor, ¿ya? Si tú usas Windows, puedes usar Notepad, eh, Notepad se escribe, ¿cierto? Más. Puedes usar Sublime Text o Sublime Text. Puedes usar algún editor, el de Microsoft, Xcode, creo que se llama. No, Xcode es de otra aplicación. Ya. Es decir, en el fondo puedes usar cualquier editor. Yo voy a usar Sublime, ¿ya? Pero ustedes no están obligados a usar Sublime. Antiguamente a uno le enseñaban a trabajar con esto con lápiz y papel, pero como estamos en el siglo XXI, ¿cierto? No tiene sentido que yo los haga escribir en bloc de notas o en los códigos, porque la información está en la red, está en línea y ustedes, si tienen una duda, pueden, digamos, mejorar. ¿Cuáles son los sitios más representativos para aprender HTML? Quiero mostrarles aquí, por ejemplo, yo tengo w3c o w3schools.com. Es la página, podríamos decir, oficial de, de HTML y de otras tecnologías, porque la W3C es la que de alguna manera va estableciendo estándares que son universales para todos y que incluso certifica que nuestro código esté adecuadamente escrito. No es que la forma de escribir códigos que vamos a aprender lo haya inventado yo como su profesor, sino que básicamente lo que vemos, lo que vamos a aprender acá es indudablemente cuestiones que hemos ido aprendiendo en la práctica, ¿ya?
Y eso más que nada. En temas de, em, digamos, otros sitios que quisiera compartir con ustedes y que los voy a buscar acá, por ejemplo, tenemos HTML ya, ya, HTML ya, tutoriales programación ya.com, que es un sitio que a mí me gusta mucho porque además va abarcando con ejercicios y con prácticas muchas cosas que ustedes también pueden aprender a usar para mejorar. Y tutoriales que hay en YouTube o en otras plataformas que son muchas. Bien, este sería entonces nuestra presentación introductoria de este modelo y en el próximo tutorial vamos a ver la historia, un poquito de comentarles la estructura, la historia de lo que es este sistema o esta forma de programar páginas como es lo que vamos a ver en programación web. Les deseo mucho éxito y muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta pronto.